Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Nos da mucho Gracias. gusto que estemos esta tarde en esta conferencia del Seminario Interinstitucional en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Esta tarde nos honra con su participación el maestro Eliseo Santoyo Telles, quien va a hablarnos sobre la dimensión socioemocional en la enseñanza y aprendizaje de la matemática. El maestro Eliseo Santoyo Telles es ingeniero industrial mecánico por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, con maestría en Ciencias en Enseñanza de las Ciencias, con especialidad en matemáticas, por el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDE, del Tecnológico Nacional de México. Ha prestado sus servicios a la educación de 1994 a la fecha en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 226, CEBETIS, y en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara del año 2000 a la fecha. Tiene un amplio currículum y destaca en su trayectoria el amor a la enseñanza de las matemáticas, el amor a formar jóvenes para que participen en concursos y bueno, para llevar a otro nivel las matemáticas en nuestra región y en el estado. Muchas gracias, maestro Eliseo. Adelante. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los presentes. Vamos a hablar pues de las emociones en la enseñanza de la matemática y vamos a hacerlo desde dos puntos de vista. Uno, desde la parte de los alumnos y qué procesos emocionales se desencadenan al realizar la tarea matemática. Y también a aquella parte, pues, que atañe a las estructuras generales de creencias. Entonces ahí tendríamos que hablar como de dos cosas, ¿no? Una parte que es una parte que se desencadena justo en la tarea de resolución, que vamos a nombrar un afecto local, y otra parte que es como toda esa formación sociohistórica del alumno, vamos a nombrarle como global, un afecto global. Para esto hay que enmarcarlo pues en un marco teórico riguroso y coherente. Y quisiera iniciar la charla con, déjenme ver dónde está. Perdón, no es posible que el maestro cierre su micrófono. Está cantando, porque no te escuchamos, Eliseo. Gracias, doctora Carla, muy amable. Bien, quisiera iniciar la charla con esta frase que seguramente vamos a empezar ahí con los problemas, ¿no? Y los conflictos, porque es muy profunda, es muy desafiante, es muy demandante, pero tomo la frase y posteriormente, les digo, vamos a desarrollar entre todos una especie de marco teórico donde podamos como aportar cada uno desde lo que vive, eh, pues ideas, ¿verdad? Y la construcción, justo la construcción de algunas alternativas que algunos nos han funcionado de una mejor o menor o peor forma, pero que hemos experimentado, ¿no? Entonces aquí me dice que toda propuesta de educación matemática deberá contemplar la acogida de la singularidad de cada alumno. Ojo, cada alumno es un ser individual, único, en todo aquello que responde a su vida y no a la de otro, en todo aquello que lo sitúa en un proceso concreto de aprendizaje ante unas posibilidades y dificultades propias, en todo aquello que constituye su propia dignidad. Y aquí me está señalando pues también que enseñar matemáticas sin tomar en cuenta estos elementos emocionales es garantía de fracaso en el aprendizaje
y, por supuesto, en la tarea del profesor. La frase es sumamente desafiante, ¿no? Totalmente desafiante. Vamos a ver por qué, el porqué de esta frase. Ya hace más de una década, por lo menos 15 años, que en la educación media superior tecnológica se empezó a trabajar las emociones. Me recuerdo uno de los primeros programas fue el programa Constrúyete. Este programa Constrúyete se intentó, bueno, más bien se puso en escena en todo el país, ¿va? En todo el país se ha puesto en escena, pero careció de una articulación adecuada, de tal manera que eh, no fue posible, ¿cómo puedo decirlo? Aterrizarlo correctamente. O sea, parecía que estaba desarticulado porque como son como modas, son como necesidades, así como, voy a decirlo de esa manera, verdades de perogrullo. Es decir, tenemos un montón de problemas emocionales, no se sabe por dónde atacarlas, entonces tenemos un programa Constrúyete que dicen que es obligatorio, que va para la calificación, pero que siempre no, que todas las materias deben llevar, no sé, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de Constrúyete cada semana, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, quisiera pedirle, por aquí está la maestra Goretti, que nos recuerde cuántos programas ha impulsado el gobierno federal sin una articulación coherente, lógica, rigurosa, pero que todos esos programas atañen al aspecto emocional de la enseñanza. ¿Me podría recordar, maestra Goretti, cuántos? Sí, claro, lo platicábamos hace un momento, el maestro y yo. Empieza desde Yo no abandono, que de alguna manera quería como englobar, ¿no? Los factores que incidían en la baja o la deserción del alumno en media superior. Después llega Constrúyete como una respuesta, ¿no? De alguna manera entender que el factor económico, que antes se tenía como muy identificado como un factor de vital reincidencia en la baja de los alumnos, pues no era del todo, ahora sí que no era del todo verdadero, ¿verdad? Viene Constrúyete. Después hay más programas, ahorita por ejemplo los recursos socioemocionales, otros programas que de alguna manera también tratan de ver este aspecto socioemocional, programas, por ejemplo, como Fomalasa, programas de jóvenes, em, y caray, el nombre completo se me fue, pero es Jornada de Salud para los Jóvenes, Vida Saludable, todos estos programas, estamos hablando de actualmente como que serán unos 8, 9 programas que de alguna manera lo platicábamos, ¿no? O sea, siguen vigentes, pero no hay una estructura que de alguna manera permite el seguimiento para saber los resultados de aplicación. Gracias, maestra Goretti. Pues ahí está, ¿no? O sea, ahorita enseguida voy a pedirles a todos, ¿no? Para que me puedan compartir qué tipos de problemas emocionales han encontrado en la enseñanza propiamente de la matemática. Eh, para empezar, o sea, tengo una serie de diapositivas, pero quisiera, a ver, vamos a empezar con estas. Aquí. Para esto les decía que debemos enmarcarnos en un marco teórico pues, riguroso, ¿no? Y ahorita vamos a hacer eso en un segundo momento. ¿Por qué el dominio afectivo determina el éxito o fracaso cognitivo? Bueno, pues tradicionalmente trabajamos la pura cognición. Si yo voy a un congreso de matemáticas, de enseñanza de matemáticas o de la Sociedad Matemática Mexicana que tiene su sección de enseñanza de matemáticas, digo, a los cuales he asistido por varios años, va, durante muchos años. Usualmente, si veo 1000 ponencias, son todas sobre cognición, los problemas cognitivos para el aprendizaje de un concepto tal, ¿no? O procesos. Entonces vemos fórmulas, algoritmos, memoria de corto plazo, etcétera. Pero muy difícilmente, muy remotamente, se abordan los afectos cognitivos. Y otra vez insisto en este asunto, ¿no? De las verdades de perogrullo. O sea, nosotros como profesores que hemos estado 30 años en el aula, sabemos que el simple estado de ánimo de un alumno nos va a determinar esta posibilidad de rendimiento académico, ¿no?
Entonces, el dominio efectivo tal vez sea la parte como el iceberg, ¿no? La parte más grande, quizás el 80%. No se puede medir únicamente por logros académicos o lo cognitivo. Eh, el dominio efectivo determina la calidad, profundidad y resistencia del aprendizaje. Y ahí no quiero regresar mucho pues a recordarles a ustedes qué emociones percibían cuando podían resolver un problema y cómo esa emoción se quedó ahí como fija, grabada. Y esa emoción que quedó ahí fija y grabada en la resolución de una situación, problema, les permite recordar esa situación, ¿no? En el tiempo. Entonces, el estilo matemático y la capacidad de resolución de problemas están ligados a la respuesta emocional del estudiante. Tradicionalmente, entonces, vemos toda la parte cognitiva. Aquí veo la taxonomía de Bloom del 73 para atrás, más o menos, o en esas épocas. Pero ahora hay un enfoque integrado, ¿no? Como decía la maestra Goretti, por lo menos tenemos en media superior 9 programas, ¿no? Y para esto, o sea, es trágico, pero si yo veo las emociones, ya no solamente en matemáticas, digo, yo trabajo aquí en el Centro Universitario del Sur y veo todos los problemas emocionales que acarrean los chavos en los diversos semestres, ¿no? Un semestre X tenía 4 o 5 chavos con problemas tan graves como intentos de suicidio. Pues es un problema verdaderamente fuerte. Ahora, pero en particular hacia la matemática, pues ahí tenemos creencias de lo que es la matemática, tenemos actitudes con respecto a la matemática y eso va a generarme también una serie de emociones profundas ahí. Entonces hay un extenso rango de sentimientos y estados de ánimo que trascienden la pura cognición y que actúan en simbiosis con el pensamiento. Entonces, ¿qué son las emociones? Pues reacciones intensas ante el éxito o el bloqueo. Eso me lleva a predisposiciones evaluativas, positivas o negativas. La intensidad puede ser media o muy fuerte. En general, cuando hablamos de afectos, yo voy a hablar entonces de emociones, actitudes y creencias. Cada vez que hable de afectos, voy a hablar emociones, actitudes y creencias. Estas tres cosas, esta triada, van a conformar mi sistema de afectos. Es lo que vamos a entender por los afectos. Cimiento subjetivo, las 4 dimensiones de las creencias. Creencias sobre la matemática, creencias sobre el sujeto mismo, o sea, sobre mí mismo, creencias sobre la enseñanza y creencias sobre el contexto social. Enseguida veremos por qué todas son importantes. Luego, las 2 caras de la actitud. Actitudes hacia la matemática. Aparentemente, pues, o sea, hemos trabajado siempre con la parte cognitiva, ¿no? Y enfocamos el modo de utilizar las capacidades generales frente a un problema. Y queremos flexibilidad de pensamiento, apertura mental, etcétera. Pero en la parte de las emociones, bueno, pues el matemático no es un ser carente de emociones, pues. Es una persona que sufre una serie de emociones tanto cuando aprende como cuando enseña, pues, tanto profesor como alumnos. Y luego, empecemos un poquito más hacia el fondo. Cuando hay una discrepancia cognitiva en el aprendizaje, es decir, cuando el alumno se enfrenta a una situación leve desde nuestra perspectiva profesoral, ¿no? O compleja, pero hay una disruptancia, una discrepancia, una ruptura en donde de repente tal vez pudiera ser la mera notación matemática que no comprende, ¿no? Entonces, ante la mera notación matemática va a ocurrir pues un bloqueo. Y vaya que es un problema, o sea, uno puede decir, no, pues ya llegaste a profesional y ya viste cálculo en media superior y no sé, pues tienes que entender no sé, el significado de una sigma, ¿no? Una sumatoria, si estoy en cálculo integral. Pero ocurre que el alumno a lo mejor no lo entiende y hoy por hecho que sí lo entiende, entonces ahí va a haber un problema incomprensible para él, un error. Entonces la expectativa del sujeto es infringida. Y hay una respuesta de parte del sujeto, eh, una reacción tal vez psicofisiológica, ansiedad o frustración, o quizás o sea, sí le entiendo de satisfacción. Bueno, voy a cambiar de canal para irme
para irme en orden. Voy a empezar ahora en otro canal. A ver. Ahora sí con este. Voy a estar brincando de canales. Ahí ustedes me disculparán. Ok, voy ahora con emociones y matemáticas. Descifrando los afectos en el aprendizaje, vamos para allá. Entonces, ¿por qué hemos ignorado la emoción en las matemáticas? Ay, Dios, pues qué pregunta tan compleja, ¿no? Y históricamente las investigaciones se fijan no sé, en cuestionarios y procesos cognitivos, qué sé yo, pero jamás en las emociones. Yo aquí les preguntaría, ¿no? A quien guste responder, o sea, ¿por qué no trabajamos las emociones cuando enseñamos matemáticas? ¿Por qué no nos fijamos en las emociones cuando aprendemos matemáticas? Quien guste compartir alguna respuesta, por favor. Bueno, como, Ah, yo creo que porque se tiene esta idea como que las matemáticas, digo, yo no soy maestra de matemáticas, ¿verdad? Pero sí son como muy racionales y cuando nos referimos a las emociones, como que esa parte siento yo que hay como una diferencia, ¿no? O sea, las matemáticas son muy exactas, son muy precisas y las emociones, pues no, como usted lo dice, ¿no? Cada sujeto de alguna manera va experimentando y entonces ahí como que nos vamos, siento yo, más como por la parte racional, como pues ahora sí que del origen de las matemáticas. ok. Ajá, gracias, maestra Goretti. Fíjense que ahí me remite a nuestra propia formación. No sé qué porcentaje, ¿verdad?, de los que impartimos clases en CUSUR o en Cebetis son ingenieros o somos ingenieros. Me atrevería a decir que más de 90%. ¿Y qué aprendimos en ingeniería o cómo nos formamos en ingeniería? Jamás la emoción. Yo recuerdo, o sea, mis exámenes eran, ¿sabes o no sabes? O sea, el examen es 100%, punto. No nos importa ninguna otra situación por la cual estés atravesando. O sea, y el profe jamás se fijaba, ¿no? O sea, ¿cómo se va a fijar en mis reacciones emocionales? Al profe lo que le importa es que yo pase el examen y se acabó, ¿no? Que conteste correctamente. Así nomás. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Según yo, ¿verdad? Estamos reproduciendo los modelos bajo los cuales fuimos educados. Pero ahora tenemos otro paradigma, pues. O sea, revela que las reacciones afectivas intensas, las microemociones durante la resolución de problemas son la verdadera clave del aprendizaje. Y vamos para allá. Entonces, marcos de referencia para la emoción matemática. Tenemos una perspectiva cognitiva, la interrupción de expectativas, una perspectiva atribucional de valores, el porqué del éxito o fracaso. Aquí, o sea, cada una de estas partes, o sea, podríamos hablar horas respecto a esto, pero no tenemos mucho tiempo. También tengo una perspectiva sociológica, la emoción como producto cultural y social, es decir, aprendemos a pensar y tal vez aprendemos a sentir incluso a partir de las palabras que hemos ido aprendiendo. Pero eso nunca lo llevamos como una carga de conocimiento útil al aula, pues, porque no lo vemos, o sea, jamás lo vemos, ¿no? Entonces, la emoción nace de la discrepancia. Ocurre cuando los planes o esquemas de los estudiantes se ven interrumpidos, un error, un bloqueo, etcétera. Entonces, hay una activación fisiológica del sistema nervioso, una tensión. Hay una interpretación mental de esa tensión moldeada por valores y creencias del estudiante. Entonces aquí ya empezamos así como a ver como dos aspectos, ¿no? Un aspecto que es local, que es el cambio de emociones durante la tarea, durante la ejecución de la tarea, que es el uno, y el dos, ¿va? Que es un aspecto global, que corresponde mucho a las estructuras generales de creencias y autoconceptos, o sea, justo moldeado por valores y creencias del estudiante. Bien, entonces ahí vamos con la anatomía de un bloqueo matemático. La expectativa, la discrepancia o el error, la activación y luego la evaluación, cómo interpreta el estudiante esta interrupción.
y la emoción puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, como que, ajá, o sea, lo tengo, lo resolví. Muy bien, excelente, soy bueno, pero pudiera ser al revés, ¿va? Pudiera ser que haya ahí como una emoción negativa de ansiedad y de frustración. Y en un momento más vamos a ver qué ocurre cuando pasan esas emociones negativas de ansiedad y frustración en el alumno. Entonces, ¿a qué atribuimos los resultados? Pues al lugar, a la estabilidad y a la controlabilidad. Y voy a ir un poquito más rápido. A ver, vamos a ver. Eh, Voy a brincar de canal. ¿Va? Hay causa controlable, hay causa no controlable. Ahí hablamos de factores externos, positivos o negativos, como causas no controlables. Hablamos de desesperanza y hablamos de ira. Fíjense este concepto de la ira, ¿no? De la desesperanza y la iracundia. Ustedes pueden pensar, a ver, y yo les preguntaría, ¿a cuántos de los profesores de matemáticas o no de matemáticas que estamos aquí han visto a un alumno que tiene desesperanza o que tiene iracundia o que tiene ira o que tiene frustración o que tiene rechazo? ¿Alguien que quiera contestar? ¿Cualquiera que quiera responder? Eliseo, desconozco si tú alcanzas a visibilizar quiénes levantan la mano. Hace No. un momentito yo levanté la mano y no me diste la palabra, pero en este momento Lorena Chávez está levantando la mano. Si me ayudas con eso, Felipe, por favor, ayúdame. Adelante, adelante, Lorena. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Yo soy maestra de matemáticas, soy Lorena, y muchas veces he percibido esa frustración en mis alumnos. Me acerco a ellos, trato eh, de explicarles, ahora sí que de otra forma, de otra manera, o también integrarlos en equipos con alumnos que se les facilitan las matemáticas, porque a veces esos alumnos entienden de otra manera. Entonces, trato de ayudarlos, de buscar formas de poder tener pues un resultado favorable en ellos, pero aún así, a veces sí me es difícil que ellos logren entender algún concepto, algún procedimiento. Sí, para algunos alumnos sí siento que están algo bloqueados desde que llegan, es que yo no sé, yo no entiendo, no se me dan y sí es complicado con ellos, la verdad. Muchas gracias, maestra Lorena. Fíjense cómo la maestra Lorena acaba de abordar un aspecto de una estructura general de creencias y autoconcepto que quizás lo tengamos enraizado como sociedad, pues. O sea, como sociedad, ¿cuántas veces a nivel medio o incluso a nivel superior e incluso en posgrado? Yo recuerdo una vez una persona que me decía, es que yo entré aquí porque yo pensé que aquí no se llevaba nada de matemáticas. Ah, caray. Y en media superior, por ejemplo, póngame un 6. Al fin y al cabo yo siempre soy malo para la matemática. Y a nivel superior, tantas veces hemos encontrado también esas respuestas. Entonces hay por ahí pues ya un bloqueo cultural, un bloqueo social, pues. El doctor Neiber quiere argumentar. Por favor, gracias. Hola, buenas tardes. Maestro Eliseo, yo estaba pensando ahorita que hablaba de como que los polos emocionales, ¿no? Que puede ser, digamos, una expresión de satisfacción cuando un estudiante logra el dominio de una actividad y por el otro lado el asunto de la ira, ¿no? Y de la frustración. Pero yo me quería preguntar, y sobre todo ustedes que se dedican a dar clases de matemáticas, si es que esas emociones no han estado cambiando y en lugar de la emoción positiva y la ira o la frustración, ahora la emoción que prevalece es el desinterés, ¿no? Y en ese sentido, eh, quizá el esfuerzo del profesor también se va a ir modificando porque ya no solamente va a tener que manejar con la alegría excesiva o el enojo, sino intentar estrategias de negociación, ¿no? Para demostrarle al estudiante por qué es que tiene que aprender matemáticas. Y luego, una vez que ya está interesado, ahora sí viene el enojo, porque ya lo quiere hacer y quizá no le sale, ¿no? Pero primero es
pienso yo, no sé si está sucediendo esto en sus aulas. Sí, doctor Neiber, o sea, sí ocurre. Vamos a abordarlo. eh, Todas estas emociones que ocurren y las posibles explicaciones, pues dentro de este marco teórico de por qué está ocurriendo esto. Efectivamente, hay un desinterés, ¿no? Yo hace rato le comentaba a la maestra Goretti, ¿no? Eh, o sea, ¿qué está ocurriendo socialmente? Porque ahora los chavos no van a la escuela. Si yo pusiera todas las faltas por chavos que no asisten, pues hubiera reprobado un, no sé, porcentaje 20% quizás, ¿no? Pero no puedo hacer eso porque si yo repruebo ese 20%, entonces yo no, o sea, la institución como tal no puede pedir mayor apoyo al gobierno federal para decir, bueno, pero es que están desertando tus muchachos, o sea, desertan, están reprobando, y cómo te voy a mandar una hora más, un recurso más. Entonces, ahí también tendríamos que hablar de esa incomodidad, de ese sentimiento de frustración que nos causa al cuerpo profesoral. También esa desesperanza y de repente ese enojo, esa molestia, porque uno dice, bueno, un montón de cosas, ¿no? A ver, gobierno federal, les estás dando beca universal, les estás pagando 1,000 pesos a cada alumno porque tú piensas que no van a la escuela por problemas económicos, pero al menos aquí en Cebetis 226, el 100% de los que desertan no desertan por problemas económicos. Y entonces, esas sensaciones de que dicen, bueno, ¿qué hago como profesor? Entonces, esas emociones no solamente atañen al alumno, pues, ¿va? Que efectivamente, ahora hay un menor interés. Y bueno, ¿por qué ese menor interés, pues, va? ¿Por qué esas situaciones, pues? Bueno, vamos para allá. Gracias, doctor Neiber. Bueno, alguna posibilidad de explicación. ¿Qué hemos hecho en todos estos años al enseñar matemática? Pues el aula es un ilimitante, ¿no? O sea, el error es sancionado. No hay una respuesta correcta, estás mal. La meta es una respuesta correcta inmediata. ¿Qué pasa con el alumno que no la logra? Frustración y ansiedad. Ojo, una cosa interesante. O sea, estamos reproduciendo, ¿verdad? Eso con lo cual fuimos formados nosotros hace 20 o 30 años. Y así era. Y uno dice, bueno, pero es que tiene, la matemática es verdad, ¿no? Es precisa, es justa, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué entonces no decimos que es una construcción? También es un proceso de construcción. Y en ese proceso de construcción es que vamos otra vez es que hay un montón de aristas que quisiera abordar y me hago bolas de tantas cosas que quisiera abordar. En este proceso de construcción de conocimiento, ocurre que es un ir y venir de acercamientos o aproximaciones sucesivas al objeto cognoscible. O sea, voy y lo veo, regreso, voy y lo veo de otra manera, regreso, voy y lo veo de otra manera. O sea, me acerco muchas veces, o sea, aproximaciones sucesivas a un objeto y voy construyendo ese objeto, en este caso objeto matemático acá en mi cabeza, como estudiante o como aprendiz. Pero como profesor yo quiero que me dé la respuesta correcta e inmediata. Entonces, ojo, hay que empezar ahí a ver si nuestros paradigmas, es decir, qué entendemos por matemática y qué entendemos por enseñanza de la matemática. En una aula autónoma, el error es parte de ese proceso intelectual, entonces no tendría por qué sancionarse, es parte de la experiencia. Seguimos. Ok. Evolución de las teorías emocionales, la cognitiva, atribucional, sociológica, constructivista. Entonces, bueno, déjeme cambiar de diapositivas. Les decía que vamos a estar brincando. Voy a brincar de diapositivas ahora y me voy a... Estaba en las... ya voy a ver si podemos empezar a configurar un marco teórico. Ok. Pero tengo que empezar acá. Ok, va. Entonces vamos a empezar. Reconceptualizando el dominio afectivo, pues. Entonces, en el pasado pensábamos que solo tendríamos que enfocarnos a la cognición.
y pensábamos que el aprendizaje matemático se mide exclusivamente por logros académicos en aspectos cognitivos. De hecho, pues así también es como hacemos casi, vamos, el 100% de los torneos matemáticos, pues, ¿va? Vemos solamente el producto resultante, pues, pero no vemos la construcción. O sea, en Olimpiada Matemática Mexicana sí, ¿no? O sea, un problema vale 7 puntos, te vas acercando y va contando. Pero al final del día, o sea, debe estar todo correcto, llegar a la solución para que te cuente 7 puntos. Pero en el aula, no, o sea, en el aula seguimos trabajando una matemática en la cual el producto final es único y es lo que me importa. Pero ahora, en la realidad, el dominio afectivo no es un elemento secundario, es un sistema regulador, un indicador de aprendizaje y una fuerza de inercia profunda en la mente del estudiante. Entonces, por un lado tenemos a la cognición y por otro el afecto, que el afecto va a pegarle a la cognición. ¿Cuál es nuestro reto? Pues desentrañar cómo las experiencias al interactuar con la matemática construye una realidad que puede bloquear o impulsar justamente ese procesamiento cognitivo. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto. Y, a ver, vamos a ver un poquito más. Entonces, aquí tenemos, yo les decía al inicio que la triada del afecto, como lo estamos manejando en este momento, es creencias, actitudes, emociones. ¿Va? Esas creencias que vienen, no sé desde cuándo vengan esas creencias, ¿no? Como un pueblo, o sea, y voy a lo más profundo, ¿no? Un pueblo tercermundista, un pueblo reprobado en matemáticas, un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas son creencias sociales quizás de muy globales, pues, ¿no? Porque les digo que en general es lo que miramos, pues. Ahora, ¿con qué actitudes llega el alumno, pues, va? Predispuesto, quizás, predispuesto negativamente, ya predispuesto negativamente a reaccionar de manera negativa. Y quizás aquí, fíjense, y yo le decía también hace uno o 2 días a la doctora Carla, le decía, es que cuando llegan a media superior o llegan a nivel superior, nosotros estamos cosechando todo lo que se hizo en los niveles básicos. O sea, ya llegan con actitudes, ya llegan con creencias y con ciertas emociones de rechazo a la tarea matemática escolar. O sea, no es porque en un semestre que yo les di clases, ahí se perdió todo, ahí se rompió todo, ahí se destruyó todo. No, o sea, ya venimos arrastrando, ¿va? Ya venimos arrastrando, quizás desde la primaria, porque yo recuerdo hace algunos años, ¿va? Que leían un artículo en donde el muchacho siente, bueno, el niño siente gozo y disfrute por hacer matemática en el kinder, en preescolar, porque le ve todo como juego, porque no se le sanciona, ¿va? Y porque no se le pide tal vez un rigor. Pero cuando llega a la primaria, se le empezaba a sancionar, se le empezaba a pedir rigor, se le empezaba a tomar disciplina. Y no quiero decir con esto que no sea bueno, pues, pero ¿cómo se hace? Históricamente, ¿cómo se ha hecho en este país? O histórica o social históricamente, ¿qué es lo que está pasando ahorita para que nos lleguen las generaciones como nos están llegando, pues? Entonces, de cierta manera, es un producto que ya viene así desde primaria y secundaria, pero que llega a bachillerato y seguimos alimentando lo mismo. Seguimos trabajando de igual manera para prácticamente no digo perfeccionar, sino modelar un producto que al final del día pues va a llegar a profesional, ¿va? Y eso me duele decirlo, pero yo les digo a mis alumnos, es que piensan que sus actitudes de aquí a, no sé, al tecnológico o de aquí al CUSUR, y porque ya cambiaron de escuela, o sea, inmediatamente, milagrosamente, se modificaron y cambiaron. No, lo que haces en bachillerato es lo mismo que vas a hacer a nivel superior. Y yo veo lo que hacen y no me gusta para nada. Bueno, entonces las emociones es el núcleo de respuestas organizadas, intensas, rápidas, fugaces. Surgen ante una discrepancia de una expectativa durante un problema matemático. Detonante la teoría de la interrupción. Tengo un esquema activado, tengo un plan, pero hay un bloqueo, hay una interrupción, se activa una respuesta fisiológica, tal vez hasta ritmo cardíaco, tensión muscular, aún no tiene valencia emocional, pero luego cuando lo valoro cognitivamente, ahí le empiezo a poner una valencia, o cuando lo valoro a partir justo de mis interacciones sociales en el aula o a partir de mis interacciones en la sociedad, ¿no? Le empiezo a poner valencia y valencia negativa.
Y entonces surge la emoción como respuesta, surge una experiencia subjetiva. O sea, el punto no es el hecho, sino cómo interpreto el hecho. Entonces, la emoción es la concatenación de un despertar biológico y una evaluación cognitiva condicionada por los valores del estudiante. La respuesta puede ser de gozo, en el menor de los casos. ¿Va? Ok. Voy a cambiar. Aquí lo coloqué nada más como para ir planteando algunos elementos teóricos, pero ya voy a cambiar de canal, así que pido su comprensión. Y voy a cambiar de canal para... creo que voy a ir más rápido, si no, no vamos a alcanzar a ver todo lo que quiero mirar. Ajá. A ver. Reacciones emocionales en el aula de matemáticas. Diagnóstico y tratamiento del bloqueo estudiantil. Ok, vamos a ver. Empezamos aquí. Quizás pueda haber una apatía repentina, quizás pueda haber agresividad o rechazo, quizás pueda haber abandono de la tarea. Pregunto otra vez a todos los presentes a ver quién levanta la mano. ¿Quién en este semestre que estamos terminando no ha sufrido esa apatía o abandono de tareas en los alumnos e incluso rechazo? ¿Alguien que me quiera comentar? ¿Me quiera compartir algo? No se escucha, doctor Felipe. Creo que ¿Sí me Lorena, escuchas? sí, Lorena había levantado antes la mano, doctor Rubén. Le damos la palabra a Ok. Lorena y luego usted. Sí, de nuevo yo, pues retomando lo que hace un rato comenté, yo pues he percibido esa apatía, ¿sí? Después de sentir la frustración porque no entienden las matemáticas, pues los jóvenes pues a veces empiezan a sentir apatía, ya desinterés, y pues ahí todavía está más difícil. Llegamos a un punto donde pues ahora sí donde es más difícil poder ayudarlos. En el caso de mi escuela preparatoria, aquí nosotros implementamos un taller de matemáticas para esos alumnos que se sienten frustrados, pero efectivamente no asisten, ¿no? O sea, es tal su rechazo, su apatía, que es muy difícil tenerlos en el taller con alumnos que lo imparten, o sea, mismos alumnos de su nivel, son los que imparten este taller para reforzar las temáticas que se ven en clase. Pero sí, seguimos con esos huecos, con eso que venimos arrastrando, como usted mencionó, desde niveles básicos, y pues que ahora sí que tendremos que tener como una fórmula, pues, para desbloquearlos a nivel bachillerato y pues lleguen ah, con menos miedo a nivel superior, ¿no? Y sin esa apatía de decir, quiero una carrera que no tenga nada que ver con matemáticas, porque igual les menciono que todas las carreras o en su vida misma, tienen que tener ese criterio de resolución de problemas. Y, y pues, bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Gracias, Gracias. maestra. Gracias, maestra Lorena. Adelante, profesor Rubén. Sí, buenas tardes. Sí, mira, creo, Eliseo, te conozco de varios tiempo que nosotros que trabajamos en el sistema medio superior nos estamos enfrentando a una problemática muy fuerte, porque no nada más son las matemáticas. Yo platico con mis compañeros de las otras áreas y ellos mismos me dicen, es que y a veces nos sentimos nosotros como maestros frustrados de ver la apatía que estamos teniendo con nuestros alumnos, del poco interés que le están mostrando hacer hasta las pequeñas actividades que ya se les está dejando. Es complicado, ya no sabemos cómo llegarle al alumno. Sí, hay un montón de programas, se le está dando mucho hincapié a lo socioemocional. Entonces yo me agarré pensando, ¿por qué no nos metemos por ese lado a ver si logramos
que el alumno se interese, pero créeme que es bien complicado. De 10 alumnos, prácticamente uno más o menos le interesa y los demás no tienen el interés alguno. Ellos lo que quieren es terminar y a ver qué pasa, porque todavía de sexto, que ya está por la generación por salir, yo creo que el 90% de los alumnos no saben ni qué van a estudiar. Es más, les preguntamos, oye, ¿qué vienes a la escuela? Y su respuesta es, no sé, en mi casa me mandan, mis papás me mandan. O sea, en otras palabras, como que no te quieren en tu casa, pues vete a la escuela, por lo menos ahí te entretienes un rato y sabemos que estás ahí. Pero sí es una apatía tremenda, que sí es un problema muy fuerte que nos estamos enfrentando. Nosotros con mis compañeros decíamos, sí necesitamos unos recursos socioemocionales, pero no nada más para los alumnos, también para nosotros, porque cómo tratar esta problemática si es algo complicado. Gracias, maestro Rubén. ¿Alguien más que guste participar? Ok, vamos a continuar. Aquí lo que acaba de hablar el maestro Rubén y la maestra Lorena me da pauta para decir, bueno, aquí voy a proponer al final algunas como líneas de acción, ¿va? En este marco. Sin embargo, el problema parece que es ahora más grave. Esto que estoy ahorita compartiendo con ustedes es un marco que se ha desarrollado por ahí, por el año 2000. Eh, por qué no usé otro marco? Porque justamente, o sea, sí, primero partí desde la ansiedad matemática como un problema que se ha estudiado más en la parte anglosajona y un problema que incluso tiene aspectos pues, biológicos, ¿va? Tal cual así como se ve. O sea, hay tratamientos biológicos para esa, o sea, es tan grave esa ansiedad matemática que, bueno, pues, o sea, llega a los extremos. Sin embargo, acá con nosotros, vamos en la parte hispanohablante, se ha desarrollado más esto que estamos hablando ahorita, pues va. Eh, Ahora, también me da pauta para lo que dice Rubén, esa desesperación, pues yo la veo en los profesores, va, en muchos profesores. Créanme que es cierto si les digo que eh, en donde más bajas emocionales hay de todas las profesiones es justo en la del profesorado. Hay una cantidad enorme de bajas emocionales y también el profesorado en algún punto abandona la tarea, también decide abandonar la tarea o ya no digo se jubila, sino es decir, bueno, dice, si no quieren aprender, pues que no aprendan, ¿no? Que no aprendan, simplemente ahí los dejo y me voy. O no llego al grupo, o llego tarde, o hagan lo que quieran. O sea, también hay un abandono de la tarea por parte del profesor, pues. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Tanto en el alumno como en el profesor, pues hay un conflicto entre la historia personal del alumno y el símbolo matemático, en el caso del alumno. Pero hay un colapso en el ecosistema emocional del aprendizaje. Y fíjense, vamos a descubrir algo interesante ahorita, antes de irnos, ¿va? Vamos a entender algo interesante. ¿Qué pasa exactamente en la mente del estudiante cuando se bloquea frente a un símbolo? Bueno, pues ahí dije que un colapso. Eh, entonces hay un contexto interactivo y hay un contexto figurativo, hay una tarea fría, hay una mochila emocional del alumno. ¿Cuál es la mochila emocional del alumno? Pues quizás una historia de fracaso o quizás de éxito escolar. Pero si hemos escuchado la frase, quizás ustedes la hayan oído, yo la he escuchado muchas veces, México, país de reprobados. Digo, hasta en la tele, hasta en los noticieros, en las redes sociales, lo he escuchado una vez y otra vez y otra vez. México, país de reprobados. Híjole, ¿no? Y luego en matemáticas. Caray, o sea, yo a veces sí pienso, bueno, ¿qué hemos hecho con los muchachos? O sea, ¿qué se hizo en primaria? ¿Qué se hizo en secundaria? ¿Qué sigo haciendo yo en bachillerato? Porque, insisto, con todo y lo que les estoy diciendo, muchas veces, la mayor veces, me he descubierto simplemente repitiendo esos patrones con los cuales yo llevé la matemática escolar, los repito acá en media superior y no funciona por ahí. Bueno, ahorita vamos para allá. Creo que me faltan ya como 2 minutos para las 7, así que voy a tener que irme acelerando. El modelo de análisis emocional. Entonces, vamos a analizar la intención o propósito, lo que el alumno busca, entender, evitar el ridículo, ¿no? Y aprobar, ¿no? O sea, ya ni siquiera busca aprender, busca medio entender, no reprobar
y evitar el ridículo entre sus compañeros. El sistema de creencias que tiene, pues son las gafas a través de las cuales lee las situaciones. Por ejemplo, las matemáticas son incomprensibles, son difíciles. O sea, se le dan unos cuantos que así nacieron. O sea, ese es bueno para la matemática, ¿no? Ese es bueno, yo no soy bueno, yo soy malo. El detonante real en el aula, un símbolo nuevo, una pregunta, un ejercicio, un problema, una situación que tiene que resolver. Entonces hay un choque entre sus expectativas y la realidad, hay una discrepancia cognitiva. Resultado emocional, bueno, pues puede ser frustración, miedo, alegría, bloqueo. Pero fíjense que ahí están las emociones otra vez. Estamos hablando de las emociones. ¿Va? Voy a cambiar otra vez de canal. Déjenme ver en dónde voy. En el 5. Bueno, entramos ahora, vamos a entrar a analizar dos cosas, el afecto global y el afecto local. Y casi voy a brincarme el afecto global para entrar, el local para entrar al afecto global, porque hay una cosa que me da mucho la atención en ese afecto, en ese afecto global. Voy para allá. Voy para allá. Ok, entonces, el aprendizaje matemático trasciende a la simple cognición, pues. Tradicionalmente evaluamos el aprendizaje a través de logros académicos aislados. Sin embargo, para los estudiantes, aprender matemáticas no es solo asimilar fragmentos de conocimiento cultural, es un acto de pertenencia, es la negociación de su identidad social. Entonces tenemos ahí las creencias, ¿va? La pertenencia al grupo, de qué grupo social viene, las interacciones en el aula, y eso va a dar lugar a su identidad social. ¿Va? El ciclo de la retroalimentación de la exclusión. Entonces tenemos una identidad asignada prácticamente desde que nace ese muchacho. ¿Va? Y de aquí podría regresarme incluso hasta lo que le decía Antonio Gramsci, ¿no? En Italia, ¿no? Que decía que los hijos de los campesinos piensan que son estúpidos, los campesinos piensan que sus hijos son estúpidos porque los comparan con el hijo del señor feudal. Sí, pero el hijo del señor feudal tuvo maestros de todo, ¿no? Maestros de lenguas, tuvo médicos, tuvo psicólogos, tuvo viajes, tuvo todo. Y el hijo de campesino no tuvo nada, ¿no? Entonces ya hay una identidad social asignada. Entonces, el estudiante que va a asimilar un mensaje de desventaja socioeconómica y un fracaso escolar previo. Dos, hay una tarea matemática que demanda interdependencia o expone la falta de conocimiento. De ahí nos damos un mecanismo de defensa, una reacción emocional externa, agresividad, aburrimiento, disrupción. Y vuelvo a preguntar, ¿va? Estoy seguro de que todos mis compañeros que son profesores de matemáticas en aula, ahorita, bueno, no los que dan en maestría y doctorado, porque das en doctorado y tienes un alumno o dos, pues no, ¿va? Los que estamos en media superior o nivel superior, ¿va? ¿Cuántas veces hemos visto al alumno que está en el celular, que está mirando por la ventana, que está en las nubes, que se duerme, ¿va? O que está interrumpiendo continuamente, interrumpiendo continuamente? ¿Y eso a qué nos lleva otra vez? Pues otra vez a la incapacidad para resolver problemas. Y eso refuerza esa narrativa de exclusión. Es un círculo vicioso ahí que no se puede romper, pues. ¿Alguien que me quiera comentar algo al respecto? Si alguien levanta la mano, doctor Felipe me dice, por favor. No, parece que nadie. Sí, Ok, yo quería hacer un comentario, pero no sé si sea el momento. O sea, yo estoy pensando me quedé mucho pues con este panorama que usted nos presenta en el sentido de las emociones que suceden en el aula, ¿no? Y yo estaba pensando que al final de cuentas, digamos, un aspecto positivo o algo deseable tendría que ser que el estudiante incluso se enoje o se sienta frustrado, porque eso quiere decir que está reaccionando con algo, ¿no? Entonces, hay un involucramiento con algo. O sea, el gran problema yo creo que no son definitivamente las emociones, sino la ausencia de emoción, es decir, la falta de interés, ¿no? Ahora, otra cosa que yo quería comentar, y no sé qué piensen ustedes al respecto, este, cuando
en el mejor de los casos se manifiesta la ansiedad matemática o cualquier emoción que pudiera resultar negativa, puede ser que eso suceda por la dinámica del aula, ¿no? Entonces, yo me preguntaba que desde la perspectiva de ustedes como formadores, ¿qué prefieren? ¿Un estudiante que emita respuestas acertadas o un estudiante que no tenga idea de lo que está sucediendo, pero que tenga dudas, que se quede con las dudas? Porque entonces planteando o sea, planteando estas interrogantes, yo pienso en una nueva ruta de la docencia de las matemáticas, ¿no? O sea, cuando sacamos a las matemáticas de los concursos y de la esfera súper intelectual, y la aterrizamos en gente que usualmente no quiere aprender matemáticas, ¿qué esperarían de esas personas? Que sean, que aprendan a ejecutar los problemas matemáticos con éxito o que se equivoquen frecuentemente, pero tengan dudas y un día se lo encuentren y le digan, maestro, ¿cómo ves si ensayamos unas ecuaciones? Ok, me gusta lo que plantea doctor Neiber. Eh, Vamos para allá, ahí vamos a concluir. Justo lo que plantea Neiber es que es preferible que el muchacho se sienta frustrado, porque esto me daría pie a pensar que está interesado, ¿no? O sea, que sí intentó, que es mejor que tenga ira, porque esa ira nos puede llevar hacia algo positivo, que yo podría canalizar esa emoción para algo positivo, porque se ve que hay un interés. Ahora, ¿cuál es la narrativa que usualmente nos hacemos el cuerpo docente? Se los platico. O sea, vemos al muchacho en el celular, vemos al muchacho haciendo disrupción en la clase, vemos al muchacho que no pone interés. Entonces, la narrativa docente que usualmente nos hacemos es que no quiere, no quiere, ¿va? Y si no quiere, pues entonces que no esté en esta aula, que no me esté estorbando. O no hemos sido capaces de irnos justo a ver la historia personal de ese muchacho. O sea, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué emociones lo llevan a comportarse de esa manera? Eh, déjenme, déjenme, déjenme ir avanzando. Ahorita vamos para allá, doctor Neiber. Eh, ya me quedan bien poquitos minutos para las 7. Déjenme avanzar con otras diapositivas. Ahorita voy. Ténganme paciencia, por favor. Vamos a... Ok, les decía aquí, ¿no? Aquí había iniciado. Ok, ahora bien, la cultura y los procesos sociales como parte integrante de la actividad matemática. Ahí va, la cultura y los procesos sociales. ¿Va? ¿Qué teníamos? Una imagen racional y fría del aprendizaje, ¿va? La parte cognitiva, la parte procesos, ¿va? Pero ahora vamos a llegar a un ejercicio inmerso en afectos y creencias. Hay una identidad social del alumno, hay una red de significados y una configuración global de sus afectos. Bien. Ahí va. Entonces, rol del profesor en este nuevo paradigma. Pues abrir vías de desarrollo en contextos donde operan dinámicas de pobreza o exclusión social. Ok, estamos en escuelas públicas. A veces les digo a mis alumnos, pues si estuvieras mucho dinero estarías en TEC de Monterrey, ¿no? O Prepa Tec Milenio, alguna cosa, ¿no? Entonces, el profesor debe navegar entre la necesidad de aprendizaje del alumno y la forma pedagógica de resolver esa necesidad de aprendizaje. Entonces, ¿qué debe ser el profesor? Un integrador que una proactivamente conocimientos técnicos con experiencias, expectativas y habilidades del alumno, que conecte de manera coherente los mundos vitales del alumno con la disciplina académica. A ver si vamos a explicitar esto un poquito más. A ver si logro hacerlo. Emoción y experiencia vital no son distracciones, son los vehículos del conocimiento matemático. Entonces, yo siempre he pensado que los conceptos tendremos que, voy a poner un concepto, no sé, derivado de una función, como velocidad instantánea. O sea, ¿cómo lo empezó a crear o a construir Newton? ¿Cómo lo recreo yo en el aula? ¿Cómo le hago para que eso sea una experiencia necesaria para el alumno? Ajá,
pero ahora el desafío va más allá. ¿Cuál es el desafío? Pues que ocupo negociar la tarea con los individuos, ¿va? Primero debo reconocer que el alumno, desde donde está, debe integrar sus ritmos y su punto de partida vital, ¿va? O sea, debo engancharlo, integrarlo. El papel del profesor es oportunidad y mediación, integra conocimientos y experiencias, expectativas y habilidades, media entre la necesidad y la forma de resolverla y vincula los mundos vitales del alumnado de forma coherente. ¿Qué metas colectivas podemos poner? Planificación curricular, porque ojo, nunca le decimos al alumno, va, a ver, vamos a poner metas comunes. No, de hecho, los maestros casi en general nos dan un programa, un plan, y en ese programa viene lo que tenemos que mirar. Y uno dice, ¿dónde está mi programa? ¿Qué tengo que ver? Pues no, o sea, no es así. Ahora veo, ¿dónde está el alumno? ¿Cómo puede transitar? ¿Hacia dónde quiere llegar? ¿Hacia dónde podemos llegar entre todos? Pues, ¿verdad? Entonces es una meta colectiva, lo cual, bueno, no deja de ser un desafío, pero tal cual, bueno, ahora mi trabajo va a ser diferente al trabajo que hacía antes, pues. Yo sé que muchos van a decir, pero ¿cómo, Eliseo? O sea, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo llego a esa parte? Y muchos probablemente ni siquiera estén de acuerdo, ¿no? Eso lo podemos dialogar, ¿va? Pero, ok, a partir del contexto sociocultural, de la identidad y sus significados, de los significados que tenga el muchacho con respecto a la matemática, con respecto a hacer matemáticas, con respecto a las tareas escolares, a partir de la relación de comunicación, acogida y dignidad con el muchacho. Entonces vamos a negociar una tarea, ¿va? Y entonces quizás ahí sí podamos comprometerlo, sí podamos engancharlo, sí podamos llegar a algo que sea matemática, o sea, aprendizaje matemático significativo. Eh, yo creo que realmente si no tomamos en cuenta la dimensión afectiva o las emociones del alumno, vamos a seguir fracasando en el aprendizaje y vamos a seguir sintiendo esa sensación de fracaso como profesores y queriendo cada fin del semestre abandonar las tareas. Yo les platico en este semestre qué he pasado con un grupo en particular de media superior de la especialidad de electrónica. Para empezar, pleitos, a golpes, de sacar bate y perseguirse con un bate. Y a mí digo, bueno, ¿por qué no lo expulsan? Pero ahora que entiendo todo este asunto, esto no es más que una parte de su problemática como grupo social, de su legitimación como grupo social, ¿verdad? De toda esa historia que se cuenta al alumno que trae adentro, de lo que es, de lo que representa, de lo que quiere. ¿Y qué más he tenido? He tenido los alumnos que están en el celular todo el tiempo, he tenido los alumnos que no les interesa, que no van, y he dicho, este semestre ha sido mi semestre más complicado en mis 32 años en media superior. Pero cuando empiezo a leer todo este tema, ¿va? Aquí me faltaron algunas diapositivas. Déjenme ver si tengo una en particular que me interesaría que miraran. No, no voy a alcanzar. Ya nada más voy a la última parte ya. Ya no voy a alcanzar, pero hoy, precisamente hoy, justo hoy, ¿no? Con un alumno con el que más dificultades he tenido, que incluso por ahí está la maestra Goretti, que se aventó pleitos, ¿no? Que lo andaban persiguiendo pleitos en serio, pleitos de verdad, de esos pleitos que tú dices, estos muchachos a lo tonto se pueden matar, tal cual, así, va. Y que se baja los pantalones a medio salón y que bla, bla. Dices, ah, caray, o sea, ¿qué hago aquí yo? O sea, ¿qué puedo hacer, no? En este caso está de locos. Y ocurre que se engancha en la tarea. Al final del día se engancha en la tarea y hoy se acerca y me pregunta, ayúdeme, ¿cómo le hago? Y cuando empiezo a leer esto, esto que estamos leyendo, digo, bueno, pues no fue en balde, pues, o sea, todo esto que estuve tratando de mostrarles a ustedes no ha sido de balde. Y yo creo que no les mostré ni la mitad de lo que hubiera querido mostrarles, pero descansé, fue como si hubiera encontrado por ahí una parte que no había visto antes, pues. Dejen ver si la encuentro de momento para compartírselas. Aquí la teoría me dice, pues, que en esa legitimación social o que en esos conflictos que trae, pues que el alumno es capaz de provocar peleas adentro del grupo,
cuando no le va bien en la actividad matemática. Y tal cual eso me pasó. O sea, generan peleas dentro del grupo. Y hay aquí una serie de situaciones, ¿no? Que podría, como señalarles, pues lástima que no me alcance el tiempo y hubiera querido poner el Zoom en, en otros espacios, pero ya no alcancé, pues. Eh, en fin, ya no me voy a entretener si no alcanzo a ver estas diapositivas. Entonces, tradicionalmente, es lo que yo miraba. ¿Qué hemos hecho? Vamos, un acompañamiento accidental en términos de emociones. ¿Por qué acompañamiento accidental? Pues les he compartido que desde hace más o menos 15 años tenemos Constrúyete, tenemos Yo No Abandono, tenemos un montón de programas, pero no han sido articulados de manera coherente, sistemática y rigurosa, que tenían como objetivo, bueno, y de alguna manera yo también lo he hecho, o sea, porque lo intuyo, esa necesidad. Es decir, estoy en un aula y de repente me pongo a leer un poema, a escuchar una melodía, a analizar un cuento, etcétera, ¿no? O sea, sí lo hago, pero eso es un acompañamiento accidental, con el objetivo de hacer la materia más motivadora o entretenida. Es decir, si veo un poema, es probable que hable un poema de matemáticas o de los problemas socioeconómicos que estamos viendo, qué sé yo, ¿no? ¿Cuál es el alcance que que se ha tenido tradicionalmente? Pues solo se observa la disposición superficial del alumno, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues entender que la dimensión afectiva es estructural y que tenemos que tratarla de esa manera. Y el objetivo es diseñar estrategias de enseñanza donde el afecto es el núcleo, no la parte superficial o un adorno. Codificar las reacciones emocionales como factores intrínsecos del aprendizaje matemático. Ya voy, doctor Neiber, para lo que nos decía hace un rato, para allá voy. Entonces tenemos teorías cognitivas, que son con las que hemos trabajado casi siempre, y tenemos teorías socioculturales. Hay que integrar las dos para llegar a una dimensión afectiva en matemáticas. La ansiedad, el miedo y la inseguridad generan procesos de negación, de evitación, que habitualmente se dan en el mismo momento de presentación de la actividad que el alumno ha de realizar. Ahí empiezan los bloqueos. Y generalmente los profesores no focalizamos, no alcanzamos a mirar. Otro gran problema es la masificación, ¿no? Dices, bueno, profesor, Eliseo, pero ¿cómo me pides que haga eso si tengo grupos de 50 o más? De gente que tiene 17 años en un salón pequeñísimo con un calor enorme porque no tengo aire acondicionado. Sí está complicado, la verdad es que está complicado, ¿no? Entonces, anatomía del bloqueo. Presentamos la actividad matemática, hay un efecto negativo, ansiedad, miedo, inseguridad. Hay una realimentación cognitiva basada en estrategias y heurísticas, que ahí es donde iba Neiber. O sea, ¿qué se puede evitar? ¿Cómo podemos transformar esa ansiedad y ese miedo y esa inseguridad? Entonces, si no logro romper esto, voy a seguir formando una estructura estable que impide la resolución satisfactoria de los problemas. Pero podría irrumpir esto, romper esto. Entonces, un diagnóstico de los disparadores de alta intensidad emocional, pues tenemos el éxito del fracaso, el bloqueo crónico, distracciones, aprobación impersonal, etcétera. Pero, caminos didácticos para la reconstrucción. Proporcionar y favorecer dinámicas constructivas que rompan el historial de fracaso. Entonces pongo tareas más accesibles. Entonces, en esas tareas accesibles, decía la maestra Lorena, los pongo a ayudarse mutuamente unos a otros. Y en ese ayudarse mutuamente hay una gran satisfacción si el que sabe más le ayuda al que sabe un poquito menos y el que sabe menos logra entender la tarea y luego ese le puede ayudar a otro. Entiendo lo complejo de la tarea, pero es un camino. Romper ese historial de fracaso, transformar el afecto, utilizar las emociones negativas e inevitables para transformar la dirección y calidad del afecto. A ver, ¿y qué pasó con esa frustración y qué pasa con esa ira cuando comienza a entender? Dices, brincamos, ¿no? Brincamos. El problema, según yo, es como profe, yo quiero que avance y que avance y que avance y que avance. Pues no, o sea, una historia de una década de atraso escolar no la voy a resolver en 3, 4 meses entrecortados por suspensiones, por alteraciones, por un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a revalorizar la experiencia, devolver al estudiante a la ruta de la diversión, a la ruta del placer,
del regocijo en el descubrimiento matemático. Ese es el camino por el cual tendremos que ir con mucha paciencia, con mucha paciencia. Entonces, tenemos metas afectivas locales, ¿verdad? Y tenemos qué es en lo que podemos trabajar, ¿verdad? Tal vez no pueda yo incidir en toda la historia, pero es parte de empezar a revertir esa historia de fracaso en el muchacho. Bueno, voy a dejar aquí por si alguien quiere comentar alguna cosa, ¿verdad? Yo la verdad me quedo con muchas cosas que quisiera compartirles, pero no puedo por cuestiones de tiempo, ¿no? Y cuestiones pues de este espacio. En otro momento, no sé si pueda ser posible. Pero de momento quisiera dejar aquí la presentación. Gracias a todos por su amabilidad, por la amabilidad de su atención. Gracias. Muchas gracias. Con gusto, maestra. Con gusto. Gracias, doctor Neiber. Gracias, doctor Felipe. Gracias, Rubén. Gracias, doctora Rujano. Comentarios, con todo el gusto a sus órdenes. Gracias, maestra Denise. Bueno, como fui Gracias, encomendado para dar la palabra a quien levantara la mano, voy a darme la palabra a mí mismo. Esas son las virtudes que tienen estas encomiendas. ánimo, ánimo. Yo, de hecho, tengo una solicitud, pero previo a mencionar mi solicitud, quiero exponer rápidamente por qué de mi solicitud. México, país de reprobados. Eso habla más de una agresión hacia una identidad, describe más una identidad que un resultado estadístico. Eso es una falacia ecológica, porque yo analizando los últimos resultados de PISA 2022, por ejemplo, si yo colocara a los países que tienen un PIB igual que México, de manera similar, Brasil, Colombia, Perú, Turquía, México está por encima de todos esos países. Y entonces recordemos cómo funciona la estadística. Entonces, la estadística mete, cuando no tenemos cuidado y analizamos promedios, pues mete a todos en una misma bolsa sin considerar que México es muchos México. México tiene zonas indígenas, tiene zonas marginadas, tiene particularidades que no tienen otros países. Imaginemos cómo voy a comparar México con Uruguay. O sea, Uruguay tiene menos población que Guadalajara. Y entonces, en fenómenos tan complejos como es la educación, en muchas ocasiones esos discursos provocados por la prensa, principalmente por una prensa que tiene intereses políticos de posicionar un partido, de golpetear a otro, entonces no podemos llevarnos también nosotros por expresiones que pueden producir un efecto Pigmalión. Es decir, México, país de reprobados, me está describiendo y esa descripción puede generar incluso una falsa creencia de que en México todos estamos reprobados y eso no es cierto. Claro que no es cierto. De hecho, si nos analizamos con la media de la OCDE, la media fue de 472 puntos y México tuvo 395. Es decir, cerca de 70, 60 y tantos puntos de diferencia. Insisto, pero ahí están países de todo el G7, de todos los países más ricos del mundo, ¿no? Finlandia, Japón, Corea del Sur, Canadá. No nos podemos comparar con ellos insisto, por esas diferencias económicas, históricas, etcétera, etcétera. Pero entonces mi invitación y mi solicitud es a que nosotros dejemos de repetir esas expresiones y si queremos utilizar efectivamente el resultado estadístico, digamos, muy bien, 2 de 3 estudiantes mexicanos de 15 años, que es lo que mide PISA, no mide más, no, mide solamente eso a los estudiantes en promedio de 15 años, no separa por zonas indígenas, no separa por estratos socioeconómicos. Entonces, en términos globales, en términos generales, 2 de 3 alumnos están por abajo de esa media de la OCDE. Ese es un resultado estadístico, pero no me describe como país. Tengo 1/3 de mexicanos que está por encima de la OCDE. Y entonces, ¿por qué se acuñan esas expresiones? Claro, los acuña un político, los acuña una prensa, pero tienen una falacia ecológica que no describe una población. Pero si nosotros repetimos esa narrativa, estamos cayendo en el juego
de esas estructuras de poder que niegan su responsabilidad, niegan la poca inversión en educación, niegan el poco respaldo que tiene el profesorado, niegan la cantidad enorme de desvío de recursos, niegan la posibilidad de que en tal comunidad tenga una telesecundaria sin luz y sin tele. Se niega y entonces se responsabiliza, se intenta responsabilizar al profesorado, al alumnado y a sus historias, y nosotros hacemos lo que nos corresponde. Por eso estamos aquí dialogando. Pero no creo que debamos de repetir esas expresiones que son sesgadas, que son falsas y que aparte tienden a encasillar a todo un país como si su identidad fuera eso. No, México no es un país de reprobados, de ninguna manera. Te agradezco el comentario, doctor Felipe, muy acertado, te lo agradezco. Y sí, efectivamente, creo que lo dije, lo escuché, se escucha en la prensa, pues, es lo que se escucha. Y lo expresé a propósito de este discurso que el alumno se cree, que ya lo ha incorporado y que es una carga negativa que ha incorporado a su bagaje. Nada más por eso lo señalé, ¿va? Por esa historia negativa que ya se ha contado o que le han contado y que tal vez se la ha creído y que luego él va a replicarla cuando esté en el aula. Pero esa narrativa nos la creemos incluso los profesores, Sí, los es padres de correcto. familia, la sociedad y por Es supuesto el correcto. alumno. Y es completamente falsa, no es real esa historia. Bien, gracias, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, yo quiero aprovechar para agradecer, maestro Eliseo, digamos, el tiempo que destinó para preparar esta actividad. El otro día platicábamos, ¿no? Cómo cada fin de ciclo se vuelve una promesa para nosotros. Yo hace tiempo leía un filósofo de la educación que hablaba de cómo la vocación docente está muy emparentada con la vocación de padre, ¿no? Porque de pronto, después de estar varios meses frente a un grupo, uno termina cansado de la experiencia y piensa uno que nunca más quisiera volver a enfrentar esa Repetirla. posibilidad, ¿no? Pero luego nos toca el aire fresco, el coordinador, la directora, cualquier persona nos habla de los que vienen y entonces nos volvemos a emocionar, ¿no? Entonces, dice este filósofo que educar significa sentir esperanza con los nuevos, ¿no? Y lo mismo es ser padre, o sea, a veces uno como adulto dice, es que este mundo ya no tiene para dónde, ¿no? Y de repente uno se entera que hay un niño nuevo y dicen, bueno, quizá él pueda resultar la salvación. Entonces, yo pienso que es muy importante estos foros porque finalmente son espacios para reconocernos, para entender que los fracasos que suceden en la escuela no son directamente nuestros fracasos. Y esto es muy importante porque si pensamos de que un profesor de secundaria, de bachillerato, de primaria, pasa una tercera parte de su día siendo profesor. A diferencia pues de los profesores de asignatura, que por lo menos tenemos una hora libre y entonces ya decimos, eso ya no me corresponde a mí. Pero un profesor que tiene más horas, pues definitivamente todo lo que sucede en el aula va a ser señal de su éxito o de su fracaso, ¿no? Entonces, si uno no lo expresa, si uno no lo pone sobre la mesa, al final termina uno sintiéndose también inoperante, ¿no? Entonces eso me parece a mí muy valioso y también reconozco el comentario del doctor Felipe, ¿no? Hace rato que usted decía que se escucha este comentario. A mí se me hizo extraño porque yo no lo he escuchado de esa manera, ¿no? Y es lo mismo con lo que sucede con el tema de los libros, ¿no? Que dicen, México es un país donde la gente no lee. Y nada más hace falta que lleguen los últimos días de noviembre y de diciembre, uno se va a la feria del libro y yo estoy impresionado con la cantidad de niños y adolescentes que se llevan bolsas de libros de sus casas. ¿No? O sea, de pronto también hay una tendencia, pues, para hacernos parecer inoperantes, para seguir justificando, pues, todo lo que le pasa a nuestro pueblo. Gracias, doctor Neiber, excelente apunte, muchísimas gracias. Y es cierto, tal cual, ¿no? Es cierto. Yo también les comentaba, pues, que lo he visto, me lo comentaba un alumno, dice en la mañana el alumno, hágale como profesor fulano. Ahí se ven, ahí están los últimos 2 capítulos y ya, ahí resúmanlos y ya, ya vienen, ¿no? Y conmigo no cuenten, no voy a estar.
Bueno, no, hay profesores, yo le comentaba a Felipe en la mañana, yo me siento, y disculpen esa como poca modestia, ¿no? Como que estamos en la trinchera y, o sea, al menos en media superior, bueno, el profe es tal cual, así lo siento, no es que sí sea, pero a veces siento que es el actor de contención social, ¿no? Y que la escuela, bueno, bien o mal, tendría que ser, o la función es como ese trampolín de movilidad social, pero de repente uno siente que no lo es, pues, ¿va? Y sobre todo al final de semestre tienes esa sensación de fracaso y uno quisiera abandonar la tarea, como seguramente los que tienen hijos adolescentes quieren abandonar la tarea de ser padres. No te rías, doctor Felipe, ¿verdad? Pero pues bueno, llega otra vez la esperanza, ¿no? Ahí vamos otra vez. Ahí vamos de nuevo. Gracias, doctor. ¿Alguien más que guste participar? Quisiera leer un comentario que escribió el maestro Carlos Salafita Hernández. Dice, gracias a usted por compartir sus reflexiones. Creo que nos ayudan a nosotros mismos a repensar nuestro quehacer docente. Y bueno, ya teniendo el uso de la voz mientras escuchaba su plática muy interesante, venían a mi mente algunas ideas y algunas preguntas. ¿Cuál es el momento en que se nos da o nos damos la oportunidad de enamorarnos de las matemáticas? La primaria, la secundaria, la preparatoria. Yo creo que cada uno de nosotros tuvo un momento. En lo personal fue en la secundaria, pero también venía otra idea. Es un problema el que no, para México, un atraso, el que no, perdón, el que no queramos aprender matemáticas, que tengamos miedo, el que nos demos por vencidos. Y como toda enfermedad, pues debe haber una profilaxis. ¿En qué momento y cuál sería esa profilaxis que vendría a ayudarnos pues, elevar el nivel o el gusto por las matemáticas? Bueno, no escuché, creo que es una especie de pregunta, ¿verdad, doctora? ¿Me está preguntando? Sí, Ah, sí, bueno, yo creo que cuando uno tiene la suerte de tener un buen profesor de matemáticas, ahí puede empezar, ¿eh? O sea, debe ser como un acto, lo voy a nombrar así, ¿no? Como casi como un acto milagroso. Claro que ese acto tendríamos que promover que se repitiera más frecuentemente. Ahora, un esfuerzo significativo, creo yo, es como estos talleres de matemáticas en la calle, porque ahí es divertirse y va cualquier persona, o sea, van personas, niños, adolescentes, adultos mayores, y juegan y se divierten y no saben que están haciendo matemáticas, a veces matemáticas de alto nivel que impacta en muchas áreas de la ciencia y lo hacen, ¿verdad? Y no se dan cuenta que lo hacen. Pero si pudiéramos como promover más talleres, más actividades de esta naturaleza, incluso si pudiéramos partir de este tipo de actividades como un ancla para ahí abordar otros contenidos hacia arriba, pues sería fabuloso. Eh, Creo que por ahí. Ahora, como dijo usted, o sea, hay quienes en algún momento de la vida, por una razón u otra, tuvimos esa suerte, ¿no? De contactar con la matemática. Algunos por necesidad, otros por gusto, otros por accidente, pero de alguna manera hubo eso. Y creo también que eso hace como una, digo, diferencia entre alguien que puede ser un buen profesor respecto a alguien que no, ¿eh? O sea, porque también se nota cuando alguien es un buen profesor, cómo puede buscar las maneras de enganchar al alumno, de hacer que algo haga clic ahí con él para que le empiece a gustar. Y yo creo que lo que yo sugeriría es buscar justamente actividades creativas. Yo recuerdo que usted alguna vez me platicó, ¿no? Que hizo algo con bolitas de frijol para contar decenas, centenas, no sé qué, pero eso es una actividad divertida y muy creativa. Es una actividad creativa y divertida. Y usted tuvo ese momento, ¿no? Ese momento milagroso que se enganchó con la actividad.
afortunadamente, pues. Pero sí tendríamos que buscar los profesores actividades de esta naturaleza y no ver a la matemática como, eh, pues yo pienso también que muchas veces los profes, cuando estamos ahí en el aula, un aspecto negativo es sentirse como reyesuelo en su palacete, ¿va? Yo soy el profe, aquí se hace esto y las cosas son como yo digo, y si no son así van a reprobar y voy a nombrar lista porque voy a imponer disciplina. Híjole, creo que tendríamos que quitar ese paradigma y buscar otra manera diferente. No sé si alcancé a contestar, pero lo Sí, intenté. sí, esa actividad que usted dice de que me pusieron a hacer, a pegar frijolitos para entender lo que eran decenas entre unas millares. Fue una actividad que me dejaron estar en segundo de primaria, me la dejaron para vacaciones de segundo. Entonces, pues toda la semana tuve esa actividad de irle abonando. Al final llegamos a clases y solo dos compañeros, su servidora y otra persona, son los únicos que hicimos esa tarea. Y ahí, ¿cree usted que ahí fue el momento, ese momento? Pues de toda la primaria la actividad que yo recuerdo, Ah, la o actividad de sea, qué matemáticas. maravilla, ¿no? O sea, qué maravilla. Sí, 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 Y de secundaria, pues un excelente maestro y pues fue la exención del examen en tercero de matemáticas. Fue lo que pues tipo, entonces, si lo de exentar el examen, pues por ahí es mi camino. la diferencia que hace un buen docente, ¿no? La diferencia que hacen los buenos docentes. Y luego el otro aspecto es que tal vez eso no se premia ahora. O sea, se premia quizás productividad y se premian otras cosas, pero ser un buen docente creo que a veces no te lo premian. Tal vez no sé, quizás estoy hablando de más. Adelante, doctor Felipe. Sí, ahorita con la fiebre del mundial me gustaría hacer una pequeña reflexión rápida. Le he preguntado a algunas personas que saben lo mínimo de fútbol, ¿cuál es la razón de ser de un portero? Y luego me dicen, pues que no te metan gol. Y la de un delantero, no, pues meter goles. Eso no es correcto, porque la esencia de todo jugador es ayudar a su equipo a ganar. Y yo quiero ver así la docencia. Es decir, yo soy matemático y enseño matemáticas, pero a mí me gustaría creer que le ayudo al alumno a ganar en el juego de la vida. Hace un momentito tú decías, hay un alumno que se andaba peleando y al final del semestre ya me preguntó, se interesó. Excelente. Y aunque no le gusta la matemática, el docente me parece que tiene esa capacidad de influir para que ese chico gane la vida, porque es lo que nos interesa. Yo para qué quiero un gran matemático que va a robar al país cuando sea presidente o gobernador de un estado. Necesito también formar buenos seres humanos. Y puede ser que con la intención, con la congruencia del profesor, esos valores que se introyecten, todas las plantas florecen de manera diferente. Y yo conozco gente que muchos años después, pensando que iba a ser un caso perdido, lo encuentras terminando un doctorado en estadística. Y dices, qué maravilla, o sea, Yo lo conozco. floreció, floreció en el punto en el que tenía que florecer. Y a mí me parece justo que viendo todos estos elementos desde un enfoque sistémico más amplio, nuestro quehacer sí es coadyuvar en el gusto por la matemática, pero sobre todo es tener la fe que le estoy ayudando al muchacho a ganar el juego de la vida, que sea un ente más responsable, con más capacidad crítica, con más empatía, con más respeto por el otro. eh, y me parece que la docencia es mucho más amplia y que la matemática incluso puede ayudar mucho más. No importa que el muchacho no aprenda, como diría Neighbor, a resolver esta ecuación de cálculo diferencial, pero aprendió a hacer preguntas, aprendió a dudar, aprendió a cuestionar. O se Eso sintió es, en confianza para expresar su duda, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, yo quiero añadir algo más a este como esta especie de llamado a la docencia. Yo pienso que, digamos, o sea, ya estuvimos hablando o escuchando de cómo
de cómo experimentan sus emociones los estudiantes, pero también es importante que nosotros reafirmemos nuestra vocación, ¿no? Y yo pienso que algo importante es, digamos, no darnos por vencidos, ¿no? En el sentido de que usted hablaba, maestro Liceo, de ser un buen profesor. Y los estudiantes, aunque no lo creamos, nos están evaluando constantemente. O sea, ellos, actúan en función de lo que ven, ¿no? De nosotros. Y hay cosas mínimas que para ellos significan mucho. Por ejemplo, llamar a lista no como un instrumento de castigo, sino como una forma de decirles, tú eres importante en mi clase. O sea, necesito que estés en mi clase a tiempo. Preparar la clase, ¿no? Ahora la tendencia es repartir los temas y ellos lo expresan, pues, ¿no? Repartir los temas y al final del semestre todos dieron un tema y el maestro nunca dio ningún tema. Entonces uno de repente medio que explica y ellos ya se sienten ahí fascinados porque dicen, no aguanta, es que este profe sí explica, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas que hemos hecho y que nos hacen sentir satisfacción personal, creo que hay que seguirlas haciendo, ¿no? Esto que usted hizo para esta tarde de preparar este tema, ¿no? ¿Cuántos días le llevó? ¿Cuántas lecturas? O sea, que se toma usted en serio las cosas. Creo que eso también hacerlo en el aula, al final de cuentas, tiene sus beneficios. Gracias, doctor Neiber. Maestro Eliseo, pues aquí está un comentario de la doctora Carla Puga. Felicidades, Eliseo, se nota que hay mucho trabajo previo en tu exposición. Muchas Con gracias. tantos elementos que tienes, ojalá te animes a presentar un trabajo que hable también de las emociones del maestro de matemáticas. Muchísimas gracias, doctora Carla. Sí, seguramente haremos algo. Creo que es necesario para la salud emocional de los docentes. Muchas gracias. Pues si ya no hay más comentarios, más participaciones, agradecemos mucho su tiempo, el conectarse a este seminario. Maestro Eliseo, muchísimas gracias una vez más por su participación, su apoyo y todo su entusiasmo en este seminario. Los invitamos para la próxima, que será en el mes de junio. Si les parece bien, el último viernes de junio